Hola a todos, todas, todes. Empezamos con el segundo capítulo del ciclo de entrevistas de Tomate Rojo. Hoy día estaríamos con Valentina Durán, que es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. También es abogada y hace clase en la misma casa de estudios. Con ella hablaremos sobre el Acuerdo de Escazú, este inédito tratado latinoamericano y mundial, que está en la polémica por el rechazo del gobierno a firmarlo. Sí, con ella hablaremos sobre este tema, sobre el documento presentado al gobierno para rechazarlo y sobre cuestiones propias del acuerdo. Así que esperemos un poco a que ingrese a la transmisión. Recordarles también que pueden ingresar sus preguntas al recuadro con la signo de interrogación a un lado del chat. Así que ahora le invitaremos. Bueno, por mientras contarles sobre el Acuerdo de Escazú, que es un tratado ambiental que intenta garantizar el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la participación ambiental y el acceso a la información ambiental. Importantísimo tratado que surge en Latinoamérica para los latinoamericanos y caribeños. Hoy día estaremos con Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y abogada de la misma casa de estudios. Estamos con un problema. A ver. Tenemos unos problemas técnicos. A ver. Ahí sí. Ahí está. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Francisco? Que Bien, primera vez gracias. que participo en un live Sí, así. Entonces son normales los problemas técnicos acá en me estaba el superando la Instagram. tecnología. No había conectado el micrófono. No sabía que tenía que hacer eso. Pero me Por ves ahí y me está. escuchas bien. Sí, ahora se escucha bien, sí. Perfecto. Bueno, como estaba contando los seguidores, hoy día hablaremos sobre el Acuerdo de Escazú, este tratado que rechazó el gobierno el día de ayer, cuando presentó su posición definitiva en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Así que nos gustaría que nos contaras un poco sobre este acuerdo y parto por preguntar qué es el Acuerdo de Escazú y qué implicancias legales tiene. Bueno, la verdad es que ha sido el tema del día y de estos últimos 2 años. Este es el Acuerdo de Escazú. Los muestro. Ahí lo alcanzan a ver. Esta es una bonita Ahí sí. edición del Acuerdo de Escazú, editada por la CEPAL, con un prólogo de Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y otro prólogo de Alicia Bárcena, de la CEPAL, que es la Secretaría Técnica de este acuerdo. Este es un tratado que tiene su nacimiento el año 2012, cuando se celebraba la conferencia de Río más 20, en que Chile le propuso a otros países de América Latina intentar algún tipo de acuerdo, que en ese momento no se sabía si iba a ser un tratado o qué tipo de instrumento iba a ser, en torno al principio 10 de Río. Principio 10 de Río, en el año 1992 hubo una gran cumbre de la Tierra. Y de ahí salió la famosa Declaración de Río, que tiene una serie de principios. El principio 10 es aquel que establece que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la más amplia participación del público, lo cual requiere acceso a la información también. Y se establecen así tres derechos de acceso que están íntimamente ligados, que son el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, para poder, y es un principio muy importante para quienes nos preocupa el medio ambiente, porque todos hemos vivido, ¿no es cierto?, la desinformación, todos hemos sufrido o conocemos personas que han sufrido por no haber sido consultadas
por algo que le afecta directamente cuando se afecta al medio ambiente. Entonces, este tratado se fue construyendo a partir de una declaración y hubo una serie de rondas de negociaciones lideradas por Chile, que fue quien tuvo la idea y quien empujó siempre hacia un acuerdo, un tratado internacional ambicioso. Y el 4 de marzo del 2018, hace 2 años y medio, se adoptó el texto del Acuerdo de Escazú, es decir, se fijó su texto después de largas negociaciones. Entonces, y Chile entonces mantenía su entusiasmo habiendo liderado este acuerdo, al punto de que el presidente Piñera, en junio del 2018, pronunció un discurso frente al presidente de Costa Rica, dirigiéndose hacia sus padres presidentes de la región, invitándolos a todos a la ceremonia de firma que iba a tener lugar con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2018. Y, como contaba hoy día en una entrevista el senador Lagos Weber, que estaba en el avión, ¿no? Cuando camino a la Asamblea General, que lo había invitado el presidente junto a otra delegación parlamentaria, ahí se enteran de que el presidente había decidido no firmar el acuerdo de Escazú. Y en ese momento, en realidad en ese momento lo que comunicó es que había decidido postergar la firma. Y eso lo explicaron en el contexto de que estábamos ahí a puertas de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de Silala, la demanda de Bolivia, entonces había mucha gente que estaba muy pesimista, al final no fue muy bien. Entonces surgió como el pánico de que a lo mejor nos pudieran llevar, por comprometernos a algo así, nos pudieran llevar a un tribunal internacional o a La Haya por algo así. Bueno, entonces, en ese momento de nerviosismo, esa explicación que fue muy grave, muy insatisfactoria, pasó para algunos y el gobierno dijo, lo vamos a pensar. Y la verdad es que en ese momento la sociedad civil ya, la ONG, las personas comenzaron a organizarse. Yo misma, junto a otros colegas, invitamos a varios colegas y firmamos 185 abogados y abogadas expertos en derecho ambiental y en derecho internacional. Firmamos una declaración diciendo que Chile tenía que firmar el acuerdo de Escazú porque era bueno para Chile. Y ahí empezó a pasar el tiempo y Chile, además, asumiendo la presidencia de la COP25, entonces apareciendo como un líder en materia ambiental, en materia internacional, y comenzaron ahí los distintos pretextos, ¿no? La ministra del Medio Ambiente decía que nosotros cumplíamos con todo lo que pedía Escazú y que en realidad como cumplíamos no era necesario firmar o podíamos a lo mejor postergar la firma, pero que cumplíamos con todo. Y se mantuvo un suspenso, varios pedimos información que nos fue denegada y se mantenía el suspenso, siguió la presión, hasta hace un par de semanas ya el canciller, el ministro Alaman, del Liceo ya dijo que este era un acuerdo inconveniente para Chile y que se mantenía esa postura. Entonces, y lo que pasó ayer fue que finalmente, ante el Congreso, en este caso ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, acudieron los dos ministros de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores y explicaron un informe que lo hicimos muy pocas cosas, pero este sí lo imprimí para poder entenderlo bien, porque es difícil de entender, que se llama Planteamientos del Gobierno de Chile respecto del Acuerdo de Escazú. Y que es un informe que yo nunca había visto algo así, ¿no? Yo nunca había visto un documento público con estas características. Miren ustedes, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Ah? Sí, Firma sí, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones claro, Exteriores, pero no hay nombres. Aquí no hay, claro, como cualquier documento oficial, no están como las iniciales, las iniciales de los que escribieron, de los que redactaron, de las mosquitas, no, nada. Nunca había visto un documento oficial de esta calaña, perdonando la expresión. Eh, Trato de ser diplomática, pero no siempre me resulta, porque igual te molesta con esto. Entonces ahí dieron a conocer este documento, estos planteamientos que han sido, la verdad, rechazados por muchas personas, porque parecen más como el pretexto para justificar una decisión que ya está tomada antes de una fundamentación seria. O sea, recién a 3 días, porque efectivamente este sábado vence el plazo para firmar el acuerdo de Escazú. Lo que no significa que Chile ya no pueda ser parte del acuerdo de Escazú. Chile después va a poder adherir, que es firmar y ratificar al mismo tiempo. Es un tecnicismo, pero en el fondo con esto Chile pierde la oportunidad de ser de los primeros estados firmantes. claro. Y además queda, como decía hoy día Andrea Sangüesa, ¿no? Queda una copresidencia coja, porque Chile era copresidente de este acuerdo junto a Costa Rica. Y eran los que estaban invitando y convocando a todos los otros países.
Entonces, bueno, esa es la situación en que nos encontramos hoy día, Francisco. Yo siento mucha pena, ya se debía venir, pero siento pena porque creo que Chile pierde mucho de no comprometerse con este acuerdo de Escazú, pierde mucho desde el punto de vista ambiental y también, ni que decir, desde el punto de vista internacional y de la política exterior. Valentina, antes de entrar de lleno en la cuestión del informe del gobierno, me gustaría preguntarte cuáles son los principios generales del acuerdo para los Ah, nuevos sí, seguidores que se están metiendo. sí, ¿verdad que me preguntaste eso? Yo me fui por la rama, hablé como de la historia. Bueno, claro, entonces el acuerdo de Escazú, ¿en qué consiste? El acuerdo de Escazú, su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de estos derechos de acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental, y todo ello para permitir el derecho a un ambiente a vivir, para permitir el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. ¿Ah? Ese es el artículo primero del Acuerdo de Escazú que plantea su objetivo. Entonces el Acuerdo de Escazú se va desarrollando, tiene definiciones, tiene una serie de principios, efectivamente, que ha sido parte de la polémica, tiene disposiciones generales y tiene normas que van detallando cómo los países, cómo las partes deben y pueden garantizar el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación y el acceso a la justicia ambiental. También habla de cómo las partes deben fortalecer sus capacidades para poder acercarle estos derechos, y también algo muy importante, es el primer tratado internacional que se propone proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y eso es una de las razones que lo hace histórico, ¿no? Que siempre dice que es un acuerdo histórico porque es el primer tratado ambiental de América Latina y del Caribe, es el primero que protege a los defensores ambientales, en tercer lugar por la forma en que se negoció, porque este acuerdo no se negoció como se negocia en otros tratados a puerta cerrada entre las delegaciones, se negoció de cara al público. Cada uno de los estados volvían a sus países y ahí tenían reuniones con las empresas, con las ONG, con los ciudadanos, con el resto del gobierno, y volvían. Y en la sala de negociación estaba presente la sociedad civil, también se podía ver por streaming. Y tenía la sociedad civil organizada de América Latina y el Caribe tenía derecho a voz. No a voto, pero tenía derecho a voz. Y así sigue este acuerdo, con disposiciones sobre cooperación, cómo los estados cooperan entre sí para poder enseñarse mutuamente buenas prácticas, y luego el Centro de Intercambio de Informaciones, cómo se implementa, que esto es muy importante, dice el artículo 13, que cada parte se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones de este acuerdo. Y establece, bueno, los arreglos más institucionales de la conferencia de las partes y los arreglos de resolución de conflictos, que son el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que es una forma de diálogo para resolver y ayudar a los países a poder cumplir con el acuerdo de Escazú. Y luego las disposiciones de solución de controversias, que efectivamente si uno las lee puede descartar inmediatamente que nosotros tengamos un riesgo de que nos lleven involuntariamente a la Corte Internacional de La Haya. Y aprovecho a saludar ahí de varias personas conocidas que están ingresando a este live. Muchas gracias por unirse. Entonces, en esta solución de controversia es la misma que establece, por ejemplo, el convenio de Minamata, ¿ya? Que es decir, que los estados, si llegara a haber controversia entre las partes por su aplicación, pueden, si quieren, acudir como solución de controversias a la Corte Internacional de Justicia de La Haya o bien al arbitraje. Pero eso si quieren, nadie los obliga. Entonces establece, para seguir como explicando el tema que tú me preguntas de los compromisos, por ejemplo, las partes se comprometen a asegurar el derecho de participación del público y a implementar una participación abierta e inclusiva en las opciones ambientales, ya sea decisiones de autorización de proyectos de inversión o bien políticas ambientales o legislaciones ambientales, toda decisión pública que tenga incidencia en el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Los estados se obligan a favorecer y facilitar que las personas tengan acceso a la información ambiental. Y no solamente que puedan ingresar como nosotros, porque hoy día nosotros tenemos un nivel bastante bueno de acceso a la información. ¿En qué sentido, Francisco? Nosotros podemos, oye, no sé en qué consiste una norma. Me puedo meter a la página web, puedo ver el expediente de cómo se construyó la norma, puedo ver las observaciones que hicieron los distintos sectores. Lo mismo, me puedo meter a la página del CIA
y puedo ver cuál ha sido toda la evolución para autorizar ambientalmente un proyecto. O bien, me puedo meter en la página de la Superintendencia de Medio Ambiente y ver cuáles son las multas impagas. Es decir, hay mucha información que hoy día está disponible para los ciudadanos. Es cierto que partimos de un buen pie, pero ¿qué es lo que pide? ¿Me ven bien? ¿Se me va a congelar? Ahí sí se congeló un poco. Pero se escucha todavía, creo. A ver. Ahí no se escucha ¿Pero ya. quién le es? Ahí creo que sí. A ¿Cómo ver. estamos ahí de conexión? Ahí se escucha, pero quedaste congelada la Ya, imagen. perfecto. Bueno, A ver, ahí se está entrecortando. ¿ya va a llegar? Me veo la frente nomás. Mira, me pasó una cosa muy curiosa. Bueno, pero le estaba diciendo que el compromiso para entregar información ambiental no solamente que la información esté disponible, sino que también esté disponible de una manera clara y accesible a las personas, que les haga sentido, que les permita entender cómo eso les afecta. Lo mismo, ¿me ves bien ahora? Ahí se está entrecortado también, pero se te escucha. Ah, ya, qué bueno. Se te Eh, escucha. lo, lo mismo con el acceso a la justicia ambiental. Por ejemplo, una disposición muy importante que tiene el Acuerdo de Escazú es que las partes se comprometen a facilitar el acceso a la justicia, estableciendo mecanismos mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita para las personas que pueden pagar, por ejemplo, un abogado o una abogada, ¿cierto?, para que los defienda. Y eso es muy importante porque hoy día tenemos una enorme asimetría en ese aspecto. Y otro aspecto que te quiero preguntar es sobre un principio del acuerdo y qué tipo de información ambiental específica intenta garantizar este acuerdo de Escazú. Bueno, el acuerdo establece normas de acceso a la información activa y pasiva, es decir, por una parte, que hayan sistemas de información organizados, accesibles para todas las personas, eh, por ejemplo, sobre cuáles son los contaminantes que afectan al aire, que afectan al agua, al suelo, al subsuelo, sobre residuos, es decir, todo lo que nos afecta al medio ambiente. Eh, También información sobre el estado del medio ambiente, cómo se encuentra, cómo es la calidad del medio ambiente, información sobre qué es lo que hacen las autoridades para el cumplimiento de sus obligaciones legales. Es decir, toda la información relativa a la gestión ambiental del país. Y se entiende entonces que la información ambiental es información pública, toda aquella que sirve para tomar decisiones del Estado. Y así, la verdad es que sería muy largo decirte ahora todos los ejemplos, pero incluso en relación con la pandemia, ¿no? También los estados tienen que facilitar y entregar información cuando haya amenazas a la salud pública, como es el caso de una pandemia, ¿no es cierto? Como es el caso de una explosión, de una industria química, por ejemplo, ¿ya? Tiene que facilitar y tener mecanismos y tener planes, además, que las personas, que las personas, por ejemplo, si hay personas que viven cerca de una industria química, la comunidad tiene que saber, los bomberos tienen que saber cómo apagar un incendio, y la gente tiene que saber cómo reaccionar ante un caso de emergencia, y esa información tiene que estar disponible, ¿ah?, de manera fácil, en el idioma que hablen las personas, Claro. porque también hay estados en que se hablan distintas lenguas, ¿no? Entonces, a ese nivel llega, digamos, los requerimientos del Acuerdo de Escazú. Pero lo que yo quiero que quede claro es que el Acuerdo de Escazú no obliga a los estados a un camino determinado, obliga, como plantea un objetivo, que es la implementación plena y efectiva, y plantea obligaciones, requerimientos, recomendaciones, pero igual hay que decir que no es todo lo ambicioso que algunos hubiesen querido, siempre plantea el matiz que sea conforme a la legislación nacional. Pero algo muy importante es que plantea principios, por ejemplo, el principio de progresividad y de no regresión. Entonces, ¿qué tendría que hacer Chile? Si si firma y si ratifica el Acuerdo de Escazú, tendría que establecer un plan de implementación del Acuerdo de Escazú que fuese para determinar acciones de corto, mediano y largo plazo de manera informada. Y en ese plan puede decidir acciones
de gestión, mejoras en la gestión ambiental, también puede decidir modificar reglamentos o también puede decidir adoptar leyes, por ejemplo, cambiar las leyes. Pero no hay una obligación de cambiar las leyes, por lo tanto es falso. Esta ambigüedad que plantea el gobierno y esta cuestión de la autoejecutabilidad, me cuesta decirlo, la verdad es que es falso que el acuerdo de Escazú vaya a reemplazar absolutamente nuestra legislación. Ahora la cuestión es, ¿estamos disponibles o no a que esto sea un acuerdo, un tratado con un potencial transformador? Esa es la cuestión. Porque yo podría decir responsablemente, ¿no? Si a mí el gobierno me preguntara, ¿qué pasa? Nosotros quedamos en incumplimiento inmediatamente si entra en vigencia el acuerdo de Escazú, estamos como en falta, porque eso es lo que le preocupa al gobierno. ¿Estamos en falta? ¿Estamos mal? Yo le diría no. No estamos en falta en la medida de que hay una disposición y que hay un plan que sea conocido y transparente de cómo vamos a ir avanzando en estos derechos de acceso. Y ese plan puede incluir, en el corto plazo, por ejemplo, que el Servicio de Evaluación Ambiental deje de rechazar las solicitudes de que haya periodos de participación ciudadana cuando se presenta una declaración de impacto ambiental. La Corte Suprema ya le viene tirando las orejas demasiadas veces al Servicio de Evaluación Ambiental, que insiste en ir de casación, y ahora la Corte Suprema de nuevo le dice ya córtela. Estoy hablando en términos coloquiales porque yo sé que acá no son todos abogados ambientales. Pero, por ejemplo, algunas decisiones que se toman se podrían dejar de tomar y se podrían tomar a la vez otras decisiones que faciliten de buena fe el acceso a la información y a la participación, que es una obligación que desde luego ya existe en nuestra legislación. ¿Ah? Y por otra parte, Francisco, también hay que saber que el Acuerdo de Escazú tiene un potencial transformador, pero no es el único instrumento que nos pide o a través del cual nosotros nos podríamos comprometer a mejorar nuestros derechos de acceso. El año 2016, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, a la que nosotros pertenecemos, hizo una evaluación de nuestro desempeño ambiental y examinó cómo estábamos nosotros en acceso a la información, la participación, la justicia. Y nos formuló recomendaciones, varias páginas, primero diciendo que teníamos todavía, que habíamos avanzado mucho, pero que teníamos todavía algunas brechas, como por ejemplo la falta de información suficiente sobre la contaminación atmosférica, sobre los derechos de agua, y que lo dice el Banco Mundial también, y que nosotros teníamos que mejorar en esos aspectos, e incluso se fue más allá, dijo que, por ejemplo, nosotros debiéramos explorar tener un sistema de responsabilidad estricta para los daños ambientales que pueda causar en el futuro la minería. Responsabilidad estricta significa que no hay que demostrar la culpa o el dolo, sino que una vez que se constata el daño, que ya existe responsabilidad. Es decir, ya tenemos varias razones jurídicas por las cuales nosotros tenemos que avanzar en estos derechos de acceso, no solo porque lo diga Escazú. Entonces realmente es un compromiso. ¿Queremos? ¿Estamos comprometidos o no con los derechos humanos y con garantizar un derecho al ambiente sano y el desarrollo sostenible? Esa es la pregunta de fondo. Y Valentina, antes de entrar de lleno ya a los argumentos del gobierno, me gustaría preguntarte nuevamente sobre el plazo de firma o ratificación del acuerdo, que es hasta el 26 de septiembre. Si el gobierno no firma hasta Sí. esa fecha, ¿hay otro plazo más para que pueda adherirse? Sí, después Chile puede adherir. Y se cortó un poco. Y la ratificación es cuando el Congreso pleno aprueba que se incorpore a la legislación nacional un tratado internacional. Forma como hacemos nuestros los tratados internacionales. Entonces todavía va a haber Disculpa, plazo ¿podrías y no repetirlo vamos que a se perder el ser cortó como entre los medio? fundadores. Ah, perdón. Nosotros todavía vamos a poder ser parte después del Acuerdo de Escazú cuando el próximo Ahí se cortó también. Ay, qué pena. Sí, Bueno, no te quieren dejar responder. A ver. no quiero dejar responder la pregunta del millón. Bueno, estoy Sí. con el 3G ahora, ojalá que BTR ahí. Ayúdame BTR. A ver, ahora. ¿Me escuchas bien? ¿Y me ves bien? Ahora sí, sí te escucho bien. Ya, ya, perfecto. No sé si quieres que hablemos del informe.
Al tiro sí. Como hay otras preguntas, Primero, bueno, primero poner un poco de contexto también, que era las nuevas personas que están viendo el video, que sobre el proceso de en cómo se fraguó el Acuerdo de Escazú, que este se empezó a fraguar, como dijiste tú, el 2012, y el 2018 ya recién se empezó a abrir el proceso de firma. Y posteriormente el gobierno ya presentó sus reparos, y el día de ayer fue cuando presentó su informe para rechazar tajantemente firmarlo. así es. Y sobre este informe te quiero preguntar, ¿y cuáles serían tus impresiones generales sobre este documento? Sí. Mira, las impresiones más detalladas probablemente voy a tener la ocasión de manifestarlas en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el lunes, porque Ah, fui ya. invitada junto a Paulina Astroza a una sesión en que el canciller y la ministra de Medio Ambiente iban a explicar, dar las razones de su decisión el lunes anterior y no llegaron. Pero sí tuvimos la oportunidad de exponerlo, Paulina Astroza, profesora de la Universidad de Concepción, y yo pudimos exponer nuestra opinión. Y nos invitaron de nuevo, tal como se comprometió el senador Turresti, así que el lunes, se supone que nuevamente el canciller y la ministra van a presentar este informe y ahí lo voy a tener mucho más analizado con mucho mayor detalle. Eh, pero de todas maneras yo me podría referir a algunos de los puntos, ¿no? Por ejemplo, Claro. una de las objeciones que hace este informe es que dice que el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarían nuestra legislación ambiental. Y la verdad es que no se aquí yo creo que eso es falso, porque efectivamente hay una lista de principios y estos principios, aquí los muestro, no sé, ahí está, no sé si se alcanza a ver, hay una lista de Ese, principios sí, son cuatro se ve que estos principios. no, van de la A la K, ¿no? Y son principios de derechos internacional de los derechos humanos y derecho internacional del medio ambiente. Fue Chile que propuso que estos principios no se definieran en el tratado y eso fue una buena decisión porque de esta manera los estados pueden darle significado y no es primera vez que un tratado no define los principios del derecho ambiental o los tratados. Hay varios tratados que nosotros hemos ratificado y que no definen los principios. Por lo tanto, es un argumento que no veo por qué ahora viene a preocuparnos cuando esto es una práctica habitual. Los principios se han ido definiendo progresivamente por la doctrina, por la jurisprudencia, por los tratados. Y nosotros, en Chile, los principios que más preocupan, por ejemplo, el principio precautorio. El principio precautorio ya está integrado en nuestra legislación en la ley REP, la ley de residuos, y también en la ley de pesca. Y además, este gobierno lo introduce en el proyecto de ley marco de cambio climático. ¿Ya? Otro principio, el de no regresión, también se introduce en la ley marco de cambio climático. El principio de no regresión, que significa avanzar sin retroceder en garantizar, ¿no es cierto?, en la ambición, en la protección del medio ambiente, o en este caso, en los derechos de acceso, también está incorporado de alguna forma en los tratados de libre comercio que Chile ha ratificado. Porque aquí también de alguna forma se produce un dumping. Nuestros socios, incluso nuestros socios comerciales, quieren que nosotros tengamos altos niveles de protección, porque no es justo para los productores de bienes y servicios de otros países que aquí eh, hayan costos menores para producir esos bienes y servicios porque los costos se derivan, ¿no?, a la sociedad o al medio ambiente. Y por eso que nosotros nos hemos comprometido, cuando hemos celebrado tratados de libre comercio, por ejemplo con América, los que hemos establecido con los países de América del Norte, a ir a no retroceder en la ambición de nuestra legislación ambiental. Eso también nos hace un país serio como socio comercial. Entonces, bueno, estos principios lo que dice, volviendo al tema de este informe, ¿no? Eh, digo que en realidad a mí me parece que eso es una falacia y que es un riesgo que no existe. Se plantea el temor de que los tribunales fallen conforme a principios. Y la verdad, la revista de Derecho Ambiental hay un artículo de varios autores, entre ellos Ricardo Irarrázaval, que fue subsecretario de Medio Ambiente y ahora hasta hace poco es subsecretario de Minería, y otros autores que hicieron un análisis de cuántas veces los tribunales fallan invocando principios. Y la verdad es que, primero, no son tantas las veces. Y segundo, nunca en Chile un tribunal ha tomado una decisión basado solamente en un principio y sin considerar nuestra legislación nacional. Los principios, ¿para qué sirven? Sirve para darle coherencia, para entender
cuál es el sentido de la norma y ayudarnos en su interpretación. Entonces, sí, hasta ahora lo que ha sucedido en realidad es que la Corte Suprema y los tribunales han apoyado sus posiciones en principio, pero no han fallado en la base de principios. Por lo tanto, ese es un riesgo imaginario e inexistente. Ese, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que plantean. Claro. Y sobre el segundo Otro, principio, el ¿sí? que dice que el acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica. ¿Es efectivo eso o son puras No. invenciones del gobierno? O sea, mira, aquí estas cuestiones pueden ser evidentemente opinables. ¿Ah? Eh, a mí, yo como ya dije al principio y lo vuelvo a decir responsablemente, a mí me parece que esto es un mal informe, que esto es un informe escrito a la rápida, que además no tiene ninguna huella de quién lo escribió, porque no tiene firma, no hay ninguna mosca, no se ve quién lo escribió, pero además me parece que es un mal informe y que es inconsistente. Pero en fin, y lo otro que me parece pésimo es que recién después de 2 años se entregue este informe. Eh, y me parece que tiene muchas falacias. Este argumento de la autoejecutabilidad a mí me parece muy relativo, yo lo discutiría, porque este es un acuerdo en que nos compromete a avanzar en garantizar estos derechos de acceso en, en ciertos caminos, pero no establece procedimientos detallados. Eh, Uno podría decir, lo único que es más detallado en establecer un ejemplo, proponer un régimen de excepciones a las solicitudes de acceso a la información para los países que no lo tengan. Pero eso no se nos aplica a nosotros porque todo eso nosotros lo tenemos muy regulado. Entonces, por ejemplo, uno de los artículos que le preocupa al gobierno es el artículo 7º, que tiene que ver con participación del público. La verdad es que el artículo 7º parte diciendo que las partes hay que asegurar el derecho de participación del público y que para ello tienen que implementar la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos internos e internacionales, sobre la base de nuestra legislación. Entonces, claro, hay algunas cuestiones que son importantes. Esto, por ejemplo, les voy a leer uno de los artículos que más me preocupa, no me preocupa, que preocupa al gobierno, cuando se dice que cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones. Se cortó. Se cortó un poco hoy. Ah, ¿ahí me escuchan? Se está entrecortando. A ver ahora. No, no se escucha. ¿Me escuchas ahí, Francisco? Ahí sí. Ya. Estamos en el etimonón que plantea que Sí. incluso la revisión de algunas decisiones haría decisión autoejecutable así de buenas a primeras. ¿Ah? Entonces, eso me parece que es un argumento absurdo y además me parece peligroso. Si yo fuera gobierno no habría dicho eso. Porque si entiende entonces el gobierno que un tratado ambiental como este es autoejecutable, entonces significa que valida que muchos otros tratados ambientales son autoejecutables. Y con eso sí que se anuncia entonces una fila de personas recurriendo de protección por omisión del cumplimiento de los tratados internacionales. Claro, es que si lo entendemos así, es muy complicado. Yo encuentro que eso es un arma de doble fila. Encuentro que es peligroso este argumento que está dando el gobierno de la autoejecutabilidad. Yo le habría recomendado no decir eso, si quieren ahorrarse problemas y si no quieren que los acusen por tantas omisiones, como ya se ha hecho. De hecho, la sentencia de la Corte Suprema, en el caso de Quintero Puchuncaví, la Corte Suprema le hace muchos reproches por no haber dispuesto de información suficiente sobre cuáles eran los contaminantes que afectaron las intoxicaciones masivas que hubo en Quintero Puchuncaví. Y entre eso le hace objeciones por no cumplir con las obligaciones de acceso y de disponer información que le imponen el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea y el Convenio de Rotterdam, tratados internacionales. ¿Ya? Entonces no sería la primera vez. Yo creo que ese es un camino bastante delicado, que me parece muy curiosa que se plantee ahora. Yo creo que
Yo creo que aquí no hay incertidumbre jurídica. La única incertidumbre jurídica sería si Chile, no se, si Chile entonces se niega a avanzar en estos derechos de acceso, en los que está ya comprometido a avanzar por múltiples disposiciones internacionales. Sin ir más lejos, el Acuerdo de París. Chile es presidente de la COP25. El Acuerdo de París requiere que para una acción climática efectiva se disponga de transparencia y de acceso a la información para que los estados puedan definir de manera participativa sus acciones de mitigación del cambio climático, así como sus acciones de adaptación al cambio climático. Claro. También puntualizar que hay algo como que no condice con el discurso que tiene el gobierno como, y con su compromiso con el acuerdo de Escazú. Por ejemplo, ayer Piñera asistió a la Asamblea General de la ONU arrogándose como todo el avance ambiental, pero por el otro lado no mencionó Escazú. Sí, Bien la paradójico verdad es eso. que sí, es paradójico. Mira, es un bochorno. O sea, yo no recuerdo un bochorno como este. Porque efectivamente el presidente Piñera hace una locución, ¿no? Hablando de la importancia de los acuerdos, de la importancia de la cooperación en materias ambientales y en temas internacionales. Todo lo que es Escazú, porque Escazú es justamente un instrumento de paz, es un instrumento elaborado sobre la base de acuerdos de cooperación, de participación, y lo que busca tiene que ver con el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que busca, ¿no es cierto?, cooperación e instituciones sólidas y justas para la paz, porque eso se trata finalmente. Entonces, es paradójico, no se entiende que el presidente Claro. Piñera hable y haga esta loa de la cooperación en materia. Y se está cortando un A poco. mí también me parece una paradoja y me parece muy así, suena muy duro. También agregar también que a los seguidores que pueden preguntar, o sea, hacer sus preguntas en el recuadro con el signo de interrogación que está a un lado del chat, para hacerlas también, porque va a aparecer en la pantalla. Siguiendo con el informe, Muchas te gracias quiero preguntar, a todos los que se van sí, uniendo. muchísimas gracias también. Preguntarte también por el tercer argumento que dio el gobierno, que dice que el acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas que dificultan su cumplimiento. ¿Qué opinas de ese argumento? Eh, no, obviamente que no estoy de acuerdo. A mí no me parece que aquí haya ambigüedad, me parece que aquí se ofrecen distintas alternativas para llegar a un mismo objetivo y se establece que las partes tienen que, de buena fe, hacer todo lo posible, ya sea adoptando normativa haciendo cambios en la gestión para poder lograr estos objetivos. A mí no me parece nada ambiguo. Y lo que me parece peor es que recién ahora se venga con esta ambigüedad, después de que Claro, esto fue analizado muchas veces por el Ministerio de Medio Ambiente y por la Cancillería. Y yo me atrevo a decir que no hay ningún funcionario del Ministerio de Medio Ambiente ni de la Cancillería que esté de acuerdo con la postura del gobierno. Obviamente no lo van a decir porque están cuidando su claro. pega y son funcionarios públicos, pero se asegura que es así. Digamos, sería muy raro que hubiesen personas personas expertas que conociendo efectivamente cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras normas y nuestras prácticas, considere que aquí hay tanta ambigüedad y tantos riesgos. Yo creo que implementar el acuerdo de Escazú, lejos de aumentar la judicialización, más bien puede ayudar a disminuir la judicialización innecesaria. Porque nunca se va a suprimir la judicialización. Es una garantía constitucional y es un derecho humano poder acceder a la justicia, que lo contrario es una dictadura. Si tú no puedes ir a un tribunal cuando sientes que se ha cometido una injusticia, si tú no puedes impugnar y cuestionar una decisión de la autoridad, entonces estás en dictadura. ¿Ya? Entonces, no hay que temerle tanto a la justicia. De hecho, yo también soy directora de Espacio Público y en Espacio Público hicimos un informe donde analizamos es Eso está. muy difícil para los particulares, sin medios, acudir a los tribunales, es muy difícil que puedan hacer eso. Entonces, la judicialización se da
Disculpa, ahí se está cortando un poco ahí, la transmisión. A ¿Me ver. escuchas bien, Francisco? ¿Podrías repetir lo último, por favor? Que se cortó un poco. Eh, es que ya estoy como dando la lata, ¿o no? No, yo, a ver, lo que quiero decir es que la idea general es que eh, tener mayor acceso a la justicia y tener normas de participación y de información no aumenta la judicialización. Pero también estaba diciendo que la judicialización, el acceso a la justicia también es un derecho humano y es una garantía, porque todos debiéramos tener la posibilidad de cuestionar las decisiones de las autoridades. Ahí se cortó de nuevo. A ver. Y lata, Francisco, ahí sí, Sí, ahí se escucha, se cortó de nuevo. No, no te sí, quieren dejar responder de nuevo. sí, pucha, BTR, pídele a BTR que me ayude, porque me pasé ahora en realidad, me pasé antes, eh, para no tener problemas de Sí. conexión. Hoy día, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental está provocando que haya judicialización innecesaria cada vez que rechaza las solicitudes de tener participación ciudadana para poder evaluar adecuadamente un proyecto. Entonces, hoy día la judicialización se da también por la actitud del gobierno que no se compromete adecuadamente, que no cumple con su obligación de facilitar la participación ciudadana. Yo creo que tener reglas claras para la ciudadanía, tener mayor transparencia, instancias de participación más temprana en los distintos ámbitos de toma de decisiones, facilita que no haya judicialización innecesaria de cuestiones que se pueden conocer. Es decir, muchas veces las personas tienen prejuicios sobre iniciativas, sobre proyectos, y a lo mejor esos prejuicios o esa desinformación se podría haber arreglado. El diálogo, la participación, la transparencia ayudan a la paz. Y lo contrario, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la elección de una comunidad que ve que se impone una decisión? ¿Qué hace? Los camioneros, se toman los caminos. Esa es la elección de las comunidades que no son escuchadas, aprenden lamentablemente, y es lo que yo menos quisiera que pase, que para poder evitar una situación como una grave amenaza al medio ambiente, lo que tienen que hacer es tomarse las calles. No es lo que queremos, no es la forma en que nosotros quisiéramos que se resuelvan los conflictos en un Estado de Derecho. Yendo al cuarto argumento del gobierno y último, dice que el acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas, que básicamente como todo lo que ha dicho anteriormente. Sí. No, absolutamente, absolutamente descartado. Es decir, incluso te diría más. Bueno, primero que el acuerdo de Escazú no le da, digamos, no establece que las controversias se resuelvan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni en forma obligatoria en la Corte Internacional de Justicia. Pero yo diría más, como estos ya son derechos humanos, y no porque lo diga el acuerdo de Escazú, si el día de mañana un ciudadano quiere llevar al Estado y después de agotar todas las instancias nacionales, quiere llevar al Estado porque afirma, por ejemplo, que se le ha denegado hasta el final su derecho de acceso a la participación, le va a plantear entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no le están permitiendo este derecho, el ejercicio de este derecho humano. ¿Cómo se defiende mejor el gobierno? El gobierno puede decir, mire, yo suscribí el acuerdo de Escazú, yo lo ratifiqué y de aquí tengo un plan de implementación, que estoy haciendo estos esfuerzos. Es decir, me parece que estamos, sin Escazú, estamos mucho más expuestos a que se nos reproche, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestra falta de garantía de esos derechos de acceso. Y por supuesto que ya está descartado, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, los profesores de Derecho Internacional y de Derecho Ambiental, está descartado que nos puedan llevar, si es que no queremos y no lo permitimos, que nos puedan llevar a la Haya por una discrepancia en el cumplimiento de este tratado. Eso técnicamente, olvídalo, Francisco, está descartado. Si Chile no le da competencia a la Haya, para eso no hay. Así que eso está absolutamente descartado, eso es una falacia, es un argumento muy mentiroso y desleal, poco Y serio, ustedes que nadie está como, dispuesto porque, te digo una cosa, Francisco, esto ha sido intelectualmente, es una contienda desigual.
porque yo nunca he tenido frente a un abogado experto en derecho ambiental o en derecho internacional que me pueda redactar documentos que hemos dado con muchos otros profesores y expertos. No hay nadie dispuesto a defenderlo. Esta postura contraria de todos estos riesgos, que yo digo que son riesgos imaginarios. O sea, el argumento está presentando argumentos falaces para cómo sustentar su posición frente a Escazú. Sí, y que ya han sido despejados. Entonces me parece que allí hay mala fe, fuera Claro. de todo el bochorno que significa que hay mala fe. O sea, aquí o estamos comprometidos o sinceramente compartimos y nos damos cuenta de que es importante la mayor información, la mayor participación y la mayor justicia ambiental para poder hacer frente a esta grave crisis climática, grave crisis ambiental, a todo el sufrimiento de personas que, por ejemplo, en las llamadas zonas de sacrificio tienen una calidad del aire que es personas que están expuestas a muertes prematuras, ¿no es cierto? Que son más vulnerables, que están expuestas. Garantizar los derechos de acceso nos va a permitir salir de mejor manera de esta crisis. Me parece que es muy irresponsable porque finalmente la protección del medio ambiente, la participación no son enemigos del desarrollo, son condiciones necesarias para el desarrollo. Y sobre esto hay consenso, y no solamente de los hippies, ni de la izquierda, ni de los ambientalistas, también lo dice la OCDE, también lo dice el Banco Mundial, lo dice este Fondo Monetario Internacional. O sea, finalmente son garantías de clima estable para los negocios, para las inversiones. Porque claro, si miramos al corto plazo, todos estos son obstáculos. Si miramos al mediano plazo, si miramos a las generaciones futuras, no necesitamos preocuparnos de estas cosas. Acá un seguidor pregunta si ninguno de los argumentos presentados por el gobierno son válidos para rechazar el tratado, ¿cuáles serían en su... Scanler está preguntando, tampoco veo la pregunta entera. A ver, hoy no lo puedo abrir. A lo mejor puede completar su pregunta con otra pregunta. Quizás ahí va. Sí, y no lo puedo abrir completo. Si lo puede hacer un poquito más corta, mejor. Bienvenido, pero no Cae se entre puede abrir completo. líneas. Sí. Bueno, ustedes como gremio de abogados dedicados al derecho ambiental pretenden levantar como una instancia para responder todos estos argumentos que ha dado el gobierno. Yo voy a tener la oportunidad de ir nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y ahí espero que efectivamente vaya el ministro Alamán, que me siento muy honrada de que la Comisión de Medio Ambiente del Senado me invite y ahí voy a poder plantear nuevamente mis argumentos y cómo yo puedo refutar y lo llevaremos por escrito, por supuesto, con nuestra firma y ahí podré dar mis razones. Pero la verdad es que esto ya es un caso perdido para este gobierno, o sea, ya el tema se acabó. O sea, aquí hay una gran campaña de Escazú ahora y el gobierno finalmente a 3 días dio a conocer su informe, un informe que para mí es vergonzoso, pero bueno, ya dio sus razones y la decisión está tomada. Es decir, yo creo que ya con este gobierno ya no hay nada más que hacer. Y una de las lecciones entonces, porque yo nunca he querido con esto hacer oposición al gobierno, ¿ah? No es mi papel tampoco como académica, pero finalmente una de las lecciones que podemos sacar, bueno, hay que tener cuidado por quién uno vota, ¿ah? Hay que tener cuidado por quién uno vota y hacer el ejercicio de rendición de cuentas. La próxima vez que usted vote por un constituyente, que ojalá que tengamos la oportunidad de votar por un constituyente, yo creo que sí. La próxima vez que vote por un gobernador, que vote por un concejal, por un consejero regional, por un parlamentario, por un candidato a presidente o presidenta, pregúntele. Pregúntele qué piensa de los derechos de acceso, pregúntele qué piensa de la protección ambiental y luego vea cómo se comporta. Hay varias herramientas para ver cómo se comporta y hoy día afortunadamente tenemos acceso con la Cámara con el canal de la Cámara y el canal del Senado, por ejemplo, tenemos acceso a las sesiones que quedan grabadas. Eso es una herramienta muy importante. Dice ahí DJ Valdivia, el problema es que muchos no votaron, claro, también muchas veces la gente no vota, pero justamente tenemos que organizarnos los ciudadanos, porque
cada uno de nosotros tiene temas de política pública que nos importan. A algunos les preocupa las reivindicaciones de género, otros son animalistas, otros están muy preocupados por las pensiones, otros y otras están muy preocupados por la salud, otros estarán preocupados por la seguridad de sus datos personales, en fin. Entonces, todas estas agendas que a nosotros nos importan, tenemos que planteárselas a los gobernantes y tenemos que participar entonces, y no ser más actores pasivos, ¿no? Y entonces increpar y preguntarle y usar, por ejemplo, la herramienta del acceso a la información. Hoy día es gratis, uno no tiene ni siquiera que dar su root, se mete a la página web de un ministerio, de una municipalidad y le hace una pregunta y le dice: quiero la copia de los fundamentos técnicos que justifican tal decisión. Quiero la copia, ¿no es cierto?, del argumento, quiero la copia del decreto, quiero saber si usted se ha reunido con las empresas y con quiénes se ha reunido, en fin. Hoy día tenemos esa herramienta y es muy importante usarla. Y para eso necesitamos entonces educación cívica, conocer nuestros derechos y participar. Yo soy el gran llamado que hago, ¿no? Y el Acuerdo de Escazú tiene justamente que ver con esto, que las personas puedan conocer cuáles son sus derechos y que haya un esfuerzo de fortalecimiento de las capacidades, que desde niños podamos saber cuáles son nuestros derechos y que podamos saber cómo nosotros lo hacemos valer y conocerlo. Eso es muy importante. Son mínimos civilizatorios, ¿no? Son mínimos de la civilización, porque lo que queremos es un Estado de Derecho, que las cuestiones se solucionen pacíficamente, que no nos estemos todos agarrando del moño y que ganen más fuerte. Entonces el llamado a votar porque este gobierno no va a firmar el acuerdo. Acá está la Scarlett, pregunta de la seguidora. Scarlett, ¿Cuál es su... mire, yo he recibido algunas incidencias de reuniones que han tenido algunas personas, ¿no?, con altas autoridades, en que se exponen las razones y que finalmente le preguntan: oiga, pero ¿cuál es la razón verdadera? ¿Cuál es la verdadera razón? Y yo, Scarlett, me hago la misma pregunta. Y tengo lamentablemente una sospecha, ¿no?, de que la verdadera razón es el prejuicio arraigado en el presidente, porque yo creo que esta es una decisión del presidente, secundada por sus ministros, es el prejuicio o la creencia arraigada de que los derechos humanos y la protección del medio ambiente son un obstáculo para el desarrollo. Eso es una cuestión valórica muy profunda. Yo no lo veo de otra manera porque, y esos fueron los trascendidos que salieron, ¿no? Esta gran sospecha, esta cosa tan grave de mezclar los derechos humanos con el medio ambiente. Por favor, si están mezclados. Claro que están mezclados, ¿no? Entonces, eso es como pretender que aquí hubiera una horda de activistas ambientales y de derechos humanos que están tratando de paralizar el país, ¿no? Cuando los derechos humanos, yo quiero decir que Chile fue promotor de la declaración de los derechos humanos, de la declaración del hombre, ¿no?, de la primera declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas. O sea, Chile hasta ahora, y exceptuando por supuesto la dictadura, Chile hasta ahora había tenido un compromiso con la agenda de derechos humanos, y es muy grave que estemos girando, ¿no?, hacia el populismo, hacia la mirada de corto plazo. Y esta cuestión, además, que es muy rara, de al mismo tiempo tener la presidencia de la COP25, ¿no? Y porque yo no quiero desconocer la base. Yo digo, hemos progresado muchas cosas, tenemos hoy día energías renovables no convencionales que han subido en su importancia en la matriz energética de manera importante. Tenemos una NDC Chile, que es la contribución nacionalmente determinada, en que se compromete a la carbono neutralidad. Hemos adoptado compromisos importantes. El problema es que aquí se produce un problema de credibilidad muy grave, ¿no? Porque ¿cómo vamos a construir toda esa agenda transformadora que se supone que tenemos que tener para que sea realidad la acción climática, que tengamos una ley marco de cambio climático, que yo apoyo al gobierno en su ley de marco de cambio climático, que hay que mejorar, pero ¿cómo vamos a hacer eso a puerta cerrada y sin acceso a la información y a la participación? ¿Cómo vamos a decir en el Congreso que nosotros promovemos una ley marco de cambio climático si al mismo tiempo estamos negando comprometernos con este mínimo civilizatorio que es el Acuerdo de Escazú? Es incongruente. Valentina, quedan 5 minutos para el live y la última pregunta sería, ¿por qué es importante firmar Escazú para Latinoamérica y Chile? Ojalá sucintamente porque quedan poquitos minutos para el live. Bueno, está el tema de los defensores ambientales, que
afortunadamente no es un problema tan grave en Chile. No es que no haya amedrentamientos a defensores ambientales, pero hay otros países de América Latina donde esto ha sido un fenómeno muy grave, que hay personas que defienden el medio ambiente que se han visto amedrentadas o incluso asesinadas. Y eso es algo importante para América Latina y el Caribe. También es una oportunidad de cooperar. Y nosotros podríamos haber sido líderes, porque nosotros estamos bastante avanzados en algunos aspectos. Podríamos haber sido líderes, podríamos haber compartido buenas experiencias con otros países y haber aprendido de esas otras experiencias. Aquí estamos hablando de aproximadamente 500 millones de habitantes en América Latina, el Caribe, que son potenciales beneficiarios de esta agenda transformadora, ¿ah? De la posibilidad de poder ejercer esos derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental, para poder ir avanzando hacia un desarrollo sostenible, para poder establecer una nueva relación con la naturaleza, ¿no? Para vivir entonces en mayor armonía, porque la crisis climática y la crisis ambiental es gravísima. Estamos ahora en una década muy decisiva. Por eso, por ejemplo, que yo también quiero hacer un llamado a una reactivación verde, una reactivación sostenible. En este momento los países están teniendo que invertir y que inyectar recursos a las economías para poder salir de esta crisis económica que provoca la pandemia. Y qué importante que estos esfuerzos, que estos recursos se gasten y se inviertan en medidas que sean de triple ganancia social, ambiental y económico, y que ello se haga con transparencia y con acceso a la información. Estamos en un momento realmente crítico y grave, y a mí me preocupa mucho por más jóvenes, por las generaciones futuras, por mi hijo, por mi nieto. Es algo que realmente me duele. Yo solo espero que los jóvenes y las jóvenes que nos estén escuchando tengan la idea de participar y que entiendan que las leyes, que los tratados internacionales, que la Constitución no son cuestiones ajenas a nuestra vida, sino que nos impactan directamente. No a veces al día siguiente, en lo inmediato, pero sí en el futuro. Como dice Scarlett, efectivamente, el medio ambiente es un tema de todos. Todos podemos en nuestra vida cotidiana hacer esfuerzos importantes y también podemos exigirle a nuestros gobernantes y preocuparnos por quién votar y a lo mejor candidatearnos, ¿no? Y participar en distintas organizaciones a distintos niveles. ¿Ah? Y esa es la invitación a participar. Y eso es todo lo que podrían ganar los países de América Latina y el Caribe. Ganar en derechos humanos, ganar en protección del medio ambiente. Okay. Muchísimas gracias, Valentina, directora del Centro de Derecho Ambiental. Muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Nos aclaraste muchas dudas al respecto del informe que presentó el gobierno. Qué bueno. Muchas gracias a Tomate Rojo y a todas las personas que nos siguieron y a ti, Francisco, por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias, te Chao a pasaste. todos. Chao. Gracias, DJ Valdivia, que le hice clase, no sabía. Acá. Bueno, Chao. Gracias. chao.